Buenas tardes, pues bueno, ya lo prometido era deuda, esta entrevista con el Tata, con el maestro Koyi, muchos de ustedes lo conocen, ya tiene una grande trayectoria en el mundo esotérico, pero pues bueno, vamos a dejar que él se presente para no minimizar todo el trabajo y todo el trayecto que tiene él. ¿Cómo estás, maestro? Buenas tardes. Bien, bien, muchas gracias. Pues ya teniendo una experiencia, pues ya de 30 años aproximadamente de trabajo. El tiempo va pasando y no se frena. Empezó de una forma, terminó de otra, pues aquí estamos, ya después de varios años. No, 30 años es bastante en el mundo esotérico y la gente ha seguido viniendo y cada vez tienes más público por los resultados, me consta decirlos, pero también por la amabilidad y el trato que tiene el Tata hacia la gente que acude aquí a su Munanzo. Ahorita con la licencia de los Efumbes que están aquí en el Munanzo y con la licencia del Tata, pues estamos grabando esta entrevista para que lo conozcan. Tú estás ubicado aquí en Zapodaca. Esa por acá es la colonia Jardines de los Pinos. Ok. Jardines de los Pines. Yo me acuerdo cuando te conocí hace más o menos entre 6 años, 5 años, cuando vino el Enfumo. Ajá. Que vinimos aquí, visitamos tu Monanzo. Y en aquella época que te iba conociendo, hablábamos que manejabas, si mal lo recuerdo, acupuntura, ¿verdad? Sí, medicinas alternativas como la acupuntura, la iridología, la herbolaria, naturopatía, quiropraxia y varias técnicas más. Te aventaste un viajecito a Japón. También. Pero en el lado de Japón, ¿era por lo místico o por el tema de artes marciales? Artes marciales. Artes marciales. Sí, pero también vi un poquito la mística de aquel lugar. Es bonito ver cómo todas las culturas tienen factores comunes en cuestión de religiosidad y en cuestión espiritual. Muy bien. Y en el tema de palo, digo, yo creo conocer el grado que tienes, pero para que la gente lo sepa, ¿qué grado de religiosidad tienes, Mimpangui? Bueno, pues yo soy Tata Nkisi en Palo Mayombe, soy de los Lemba Congo. Soy ahijado de Entuala Congo, pero he tenido varios padrinos. Ya saben que aquí en México nacemos, dice como dice Ifá, sabemos dónde nacemos, pero no sabemos dónde morimos. O sea, tenemos que ir conociendo y aprendiendo, y a veces bien, a veces mal, pues va uno teniendo que ir conociendo varios padrinos. Correcto. Al último ya la experiencia nos da la tranquilidad de saber que estamos en buen camino. Palo es muy buen camino. Pero como he andado en una búsqueda incesante por más de 30 años, he probado no solamente Palo Mayombe. Palo Mayombe es una rama que conocí dentro de la historia y conocimiento y aplicación antropológica de lo que son las ciencias ocultas, la magia y la religiosidad, porque es muy fácil confundir el lindero que divide religión con magia. Hay magias que tienen religión y hay religiones que tienen magia, pero son muy distintas una de otra. En el caso de Palo Mayombe es una religión muy bonita, muy naturalista, donde las energías que se veneran no son más que energías de la naturaleza. El secreto del brujo, del religioso de Palo Mayombe, el Enfinda. En el Enfinda está todo. Sí, el monte. El monte, sí, pero digo, para la gente que no esté familiarizada con el tema del palo, la Enfinda pues es la naturaleza, la Pachamama, como muchos la conocen, que es de lo que nos explica el Tata y de lo que va mucho el palo, que hay luego otras herramientas que se pueden utilizar dependiendo del padecimiento de cada persona, pero en sí, en general, pues es la Enfinda, es la naturaleza. Claro. Sí. ¿Y en santería? Dentro de la Ocha, estoy coronado en la Ocha, me coroné en Cuba, de parte de Huila de Pilar Izquierdo, que es mi madrina en Cuba. Nada más que a la gente que anda en la santería sí piénsele mucho el buscar un padrinazgo en Cuba, porque se va a nutrir cada que vaya a Cuba, pero si no va a Cuba, va lento. Yo mi enfoque espiritual hice Ocha porque me lo marcó en un registro que se hizo que ya tenía que hacer Ocha. En la práctica de día a día, yo practico palo, siempre he estado en Palo Mayombe, lo practico todos los días, y la Ocha claro que también, porque son deidades que uno tiene que propiciar, que tiene uno que estar constante, pero lo mío es el palo. Pero sí les digo, tener padrinos en Cuba es bonito, y en cuestión de prestigio dicen, no, qué bueno, va a Cuba, ¿verdad? Pero la verdad, está cabrón, porque cada que vayas cuando vas a poder ver algo. Mientras tanto, pues
estar aprendiendo aquí, estar aprendiendo acá, y no hay nada más que aprender directamente del padrino. Es muy buena observación la que hace aquí el Tata, porque sí es cierto, pues si te vas, te consagras allá a lo mejor en un viaje que no traías planeado hacerte alguna ceremonia, la haces, y entonces para darle seguimiento a todo tu desenvolvimiento espiritual o en el tema de la hucha, pues vas a tener que estar yendo, porque pues va a haber esa complicación. Parecido, digamos, al tema del matrimonio, cuando te casas en otro estado o en otro lugar, pues para divorciarte te tienes que ir a ese estado. Deja para divorciarte, para mantener la fidelidad, porque si tuvieras un miembro de aquí hasta donde esté, pues con madre, ¿verdad? Pero lo dudo. Exactamente, no, qué bueno que haces el comentario. Y en el tema del vudú, yo me acuerdo que tú hace mucho manejabas el vudú, bueno, y por los colores y demás, es evidente, ¿verdad? ¿También practicas algo de vudú o ya no lo practicas? Mi papá fue el que me introdujo en el mundo del vudú. El vudú, como se ve en las películas, así no es, también es una religión. Entonces, cuando hablamos de vudú, estamos hablando de una cultura entera, donde en Haití se rescató lo más que se podía, pero el vudú que yo tengo no es totalmente haitiano. Yo soy de los Tumbacana, entonces los Tumbacana tienen herencia cubana, porque en Cuba fue donde se terminó de desarrollar, pero se mezcló mucho con Quimbisa, se mezcló mucho con Brillumba, se mezcló mucho con Mayombe. Tiene una mezcla, pero sigue rescatando la base original del vudú, porque seguimos con la idea de tener un potomitán, que el potomitán es donde se da aquí vamos a uriar, allá no, allá vamos a propiciar a los luas, el manjelúa, los luas vienen por ese canal, por así llamarlo, y también tenemos el Kailamiste es que todos los que practicamos Tumbacana, o sea, vudú Tumbacana, tenemos siempre una mesa donde trabajamos, que el Kailamiste es la mesa de los misterios. Los misterios son los luwas que trabajamos. Por lo demás, los fundamentos, como ya está muy mezclado con lo cubano, nosotros en lugar de una enganga, como es en el palo mayombe o en el palo monte, tenemos un tipo de fundamento que es muy parecido, pero no es lo mismo. Y puede vivir bajo tierra. Y ese fundamento nada más es uno para cada persona que lo trabaje. Dentro de la cultura vudú, pues hay un vudú rada, un vudú petro, pero en realidad en Tumbacana es el mismo, no hay diferencia. Hay misterios que trabajan por el lado rada y hay misterios que trabajan por el lado petro. Entonces realmente es la voluntad de la persona que esté operando. Mi papá no fue un ungán, mi papá fue un bocor, un brujo. Por eso yo siempre les digo que hay que distinguir un poquito la religión de la brujería, porque parece lo mismo, pero no es lo mismo. Sí, de hecho tienes un video que habla de eso, ¿no? En tus redes sociales sí, hay un video que habla de la diferencia entre brujería y religión. Es que digamos que la cultura bacongo, la cultura del palo monte, tiene mucho de brujería, porque son negros que ya de por sí son brujos. Su cultura es bruja, pero no es totalmente bruja, porque tienen que respetar varias cosas religiosas que son tabúes que se tienen que respetar para poder funcionar como religión. Y el brujo no tiene tanto esa costumbre, es más mañoso. Entonces el brujo va a hacer lo que sea necesario para lograr ciertos fines, aunque también su fondo es religioso. Interesante. Sí, ¿no? sí, tiene su fondo religioso, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Religión y brujería son hermanas. Bebieron del mismo seno, se nutrieron de la misma leche, pero no son lo mismo, son cosas distintas. Y eso es lo que a veces la gente no entiende. A mí me he topado con religiosos que a mí me dicen: usted no debe adorar esto, usted no debe creer en esto, porque la regla es, quiero decirles una cosa, esa es la regla cubana, válida para los cubanos. Antes de meterme a lo afrocubano y antes de entrar a lo africano, yo ya era brujo. Entonces aquí yo también tengo mi propia regla y tengo mis propias creencias, y lo demás me complementó. Hay una cosa que se llama apropiación cultural. Nosotros los mexicanos somos bien chingones en la apropiación cultural. O sea, nosotros danos una bruja de otro país
Primero hasta nos cubanizamos o nos africanizamos. Ya que la tenemos, venga, es nuestra y nos la apropiamos. Sí. Y después vamos a estar haciendo palo mayombe a la mexicana, vamos a estar haciendo eso. Entonces diría una persona, entonces lo que tú estás haciendo está mal. ¿Mal para quién? ¿Mal para qué? Porque yo pienso que lo que yo haga, los que van a juzgar el resultado son los clientes que hicieron algo. Porque aunque no lo crean, como brujo yo resuelvo problemas. Pero no siempre estoy trabajando religión. Esa es la diferencia entre la brujería y la religión. Y la religión. Sí, porque me he topado con mucho religioso en la Ciudad de México. No, pues. Que tienen problema de amor, ráyese. Tienen problema de dinero, hágase santo. Tienen problema de eso, hágase babalao. Como si una iniciación te resolviera problemas. No, la religión no es para eso. La religión es para que tú estés en armonía contigo mismo, con tu esencia, con tus seres, con tu gente, que te ayude a pasar por un proceso sano de integración y pertenencia. Esa es la religión. Es una cosa muy hermosa porque una religión permite a un pueblo sobrevivir e identificarse entre los miembros. No, sí. Entonces la brujería es otro rollo, es otro asunto. Entonces muchas veces están los problemas en las casas religiosas. Padrino, desde que me rayé en palo y me hice tata en quisi, malongo, y no tengo chamba. Porque la chamba se consigue objetivamente buscando lo adecuado, haciendo lo adecuado, y el trabajo va a llegar, sí. Porque es simplemente un constructo social. Aunque ustedes no lo crean, la suerte es un constructo. El amor es un constructo social. Entonces los problemas, el 90% de los problemas del ser humano son sociales. Entonces la brujería, ¿para qué?